Muy buenos días, compañeros, les habla Juan Carlos Tejero desde la ciudad de Bogotá, narrando para ustedes el escenario 5, teoría de la subsunción. En esta unidad se hace un énfasis más específico de dos temas: la concreción y su relación con la hermenéutica y la forma en que se interpretan los derechos, especialmente la teoría de interpretación de los derechos fundamentales. Así las cosas, encontrará una descripción temática que le permitirá fortalecer los conocimientos previos y encadenarlos a la actividad jurídica y judicial, y una relación de algunas categorías de derechos antes de especificar la forma en que se entienden, en la actualidad, algunos de los sistemas aplicados a su interpretación y argumentación. Durante este escenario se verán las diferentes diferencias entre las teorías de la interpretación y la argumentación, que se encuadran a su vez dentro del debate general sobre el derecho mismo. Para ello, se atienden a dos formas que plantean soluciones al mismo problema de cómo se aplica el derecho. Por una parte, se encuentra la subsunción como actividad que reproduce el contenido de una norma en un caso, y la concreción, que es la creación de normas de derecho individual, ambas desde la perspectiva de la decisión judicial. Para el desarrollo de este escenario se le pregunta: ¿la actividad del juez es de subsunción o de creación de normas en los casos particulares? Bueno, recordemos que todo este material pertenece, el que estoy leyendo, al Politécnico Gran Colombiano, que se basa en toda la documentación internacional al respecto. La concreción fue propuesta como una nueva metodología de aplicación del derecho, mediante la que el intérprete crea casos específicos o concretos. De allí viene su nombre. Esta corriente surge debido a la necesidad de incluir dentro de la actividad hermenéutica y argumentativa muchos elementos que no se tienen en cuenta en la subsunción: hechos sociales, circunstancias empíricas, entre otras. Con el fin de ejemplificar lo anterior, se encontrará con dos autores, Hesse y Heck, que han definido la concreción judicial como el verdadero método dentro de la argumentación para, finalmente, llegar a la concreción constitucional. Bueno, leamos pues, lectura fundamental número 5, entre la subsunción y la concreción. Subsunción y concreción. La identificación de dos métodos de interpretación y su comparación son clave en este punto del módulo. Se trata de la subsunción y la concreción, y específicamente, en el caso de la concreción, como método de la actividad judicial. En la primera, el juez parte de una premisa mayor, la norma jurídica, una regla general, con el fin de concretar una premisa menor, la declaración por medio de una sentencia. Ha de recordarse que una norma jurídica, en general, contiene supuestos de hecho, y la subsunción consiste, más o menos, en determinar la concurrencia de los elementos constitutivos del hecho en el mundo, el acto humano, en lo descrito de la norma. La cuestión pretende dar respuesta a la pregunta de ¿cómo se aplica la ley? La interpretación surge de la necesidad de aplicar el derecho. Vivimos en un mundo colmado de normas que se indica lo bueno, lo malo, correcto, incorrecto, permitido y prohibido. Dentro de ese tipo de normas se encuentran las jurídicas, que contienen las reglas y principios que se deben atacar adecuando nuestro comportamiento a ellas. Son, en principio, normas generales y abstractas, aunque pueden serlo también particulares y concretas. En síntesis, un ejemplo de una norma general y abstracta es el artículo 103 del Código Penal colombiano del 2000, que dice: el que matare a otro incurrirá en prisión de 208 a 450 meses. Es general porque se refiere a todas las personas, el qué, y abstracta porque se refiere a una acción que puede suceder, pero no se agota en un solo momento, matar a otro. Un ejemplo de norma particular y concreta es
Pedro debe pagar 25 años de cárcel por el homicidio de José. Es particular porque el único a quien aplica es a Pedro, y es particular porque la orden de cárcel se agota en el momento en que sea apresado. Una norma es general o particular cuando se refieren al destinatario. Así, una norma que no identifica a un solo destinatario, a Pedro o a José o a la empresa comercial Comercio Limitada, en su contenido es una norma general, mientras que aquella que ordena a Pedro que debe pagar impuestos, a José devolver el dinero que le prestaron o a la empresa comercial Comercio a pagar los salarios de sus trabajadores es una norma particular. Complementando lo anterior, la norma es abstracta cuando adecúa una serie de hechos que no se agotan una sola vez, sino que pueden ser continuos en el tiempo. Todas las personas deben pagar sus impuestos. O concreta, cuando se refiere a un hecho específico agotado en una sola oportunidad. Una condena a ir a prisión. Por su parte, la concreción basada en lo concreto, según la Real Academia Española, dicho de un objeto, considerado en sí mismo, particularmente en oposición a lo abstracto y general, con exclusión de cuanto puede serle extraño o accesorio. Definición 1. Se caracteriza, de acuerdo con Alflen da Silva 2006, por 4 razones que son: en primer lugar, que el texto de la norma no se identifica con la norma. En segundo lugar, que el texto de la norma constituye el punto de partida del proceso de concreción iniciado, tanto por el derecho en vigor como por los hechos, por las circunstancias de las cosas que se han de solucionar. En tercer lugar, que el texto de la norma, desarrollado durante el proceso de solución del caso, es más concreto que el texto de la norma, pues está más estrechamente vinculado desde el punto de vista tipológico al caso concreto. En cuarto lugar, que el texto de la norma jurídica es más general que el de la norma decisión, que es más concreto que la norma jurídica y es, por consiguiente, más concreto que el texto de la norma. Página 272. En dicho sentido, la concreción diferencia la norma general, la ley estricta, de la que se aplica, pues en esta segunda actividad se le da sentido y se materializa su verdadero contenido. Esto es, se toma la norma escrita que dice muy poco y carece de significación y se le da el significado en su ampliación a casos concretos. Cuando ello sucede, la aplicación da lugar al nacimiento de nuevas normas jurídicas. Lo que hay en la actividad gubernamental y judicial, según la teoría de la concreción, no es la subsunción del verdadero significado de la norma general, la ley, sino que se produce verdadero derecho cuando éste se aplica. En tal sentido, cobran sentido las características esgrimidas por Alflen da Silva, puesto que, de la norma general a la aplicación al caso concreto, tenemos que una norma es la ley que señala elementos generales y abstractos, y otra es la norma creada para solucionar o aplicar, que realmente hace nacer nuevo derecho. Es decir, que se trata de dos normas distintas. En segundo lugar, que a pesar de lo anterior, el punto de partida es la norma general y abstracta, desde donde se tomará la referencia para analizar y concretar el derecho a un caso específico. Esto explica por qué la decisión tomada
es más concreta, puesto que atiende a los elementos materiales y empíricos que se deciden. Finalmente, esto lógicamente no permite afirmar que los textos de las normas generales son distintos de las normas creadas para solucionar casos. Las razones de quienes defienden la concreción como forma de creación y aplicación del derecho se basan en distintas causas. La actividad legislativa. El creador del derecho general no puede imaginar todas las posibilidades que surgirán dentro del mundo material. La segunda es la falta de significación de los conceptos y enunciados contenidos en las normas jurídicas, ya que ella es justamente la finalidad de las formas de interpretación de autoridad emitida por los jueces. Kelsen, 2009. Toda norma general tiene unas limitaciones, pero ellas no son identificables hasta que sean sometidas a evaluación por el aplicador del derecho. Abro comillas. El texto de la norma relacionado con los datos lingüísticos conduce a la elaboración del programa normativo. El texto de la norma relacionado con los datos reales conduce a delimitar el ámbito de la norma orientado por los datos adoptados por el programa de la norma. Cierro comillas. Alflen da Silva, 2006, página 273. Teniendo en cuenta que los hechos, contrario al texto de la norma, no son normativos, sino empíricos o materiales, en otras palabras, sucesos del mundo, cuya explicación y corrección no se encuentran en el texto de una regla o principio. Teorías de la concreción. La concreción parte de la base de la división de poderes y la concreción de cada organismo público, como de los operadores del derecho, jueces, legislador, gobierno o administración, partes negociantes, etc., en una función respecto de las normas jurídicas generales. En cada caso, la parte jurídica varía dependiendo de si se trata de la actividad legislativa, de la aplicación por las administraciones públicas, la justificación que de ella realizan los abogados o de las formas de entender las normas por las demás personas. Hecho general, norma general, ley, decisión judicial. 1, 2, 3. Hecho general, norma general, decisión judicial. Ese es el recorrido de la concreción. Así es posible afirmar que el legislador concreta los hechos de la vida material en normas de contenido general y el juez, por su parte, concreta la norma general en casos particulares. Sería algo como el siguiente ejemplo. En la sociedad A se presentan muertes de mujeres por el hecho de ser mujeres. Siguiente, el legislador de la sociedad A dicta una norma general, denominada comúnmente feminicidio. Siguiente, B mata a su esposa por ser mujer. Entonces un juez lo condena a la pena establecida en la norma general. La finalidad de las teorías de la concreción es, como en las demás teorías de la argumentación judicial, encontrar y explicar motivos racionales de cómo se comporta el derecho en la actividad de los operadores jurídicos, especialmente por los jueces, y cómo dentro de ellos los jueces, intérpretes de autoridad, crean normas a partir de normas de contenido general. Esto quiere decir que la decisión judicial tomada a partir de una sentencia equivaldría a una norma jurídica. A esto se le denomina un método que permita la exposición racional y la verificación de la corrección de los criterios normativos que proveen el fundamento de la decisión, de la pertenencia de los elementos factuales concernientes, que también proporcionan carácter sustentable a la decisión. Alflen da Silva, 2006, página 257. Ahora bien, atendiendo a las teorías de la concreción, existe en dos referentes una idea clara del método que pretenden utilizar con el fin de dar claridad a la temática. Ellos son Philipp Heck y Konrad Hesse, que se abordarán a continuación. Hermenéutica y concreción, Hesse y Heck.
El punto de partida será la crítica realizada al proceso de subsunción, al mencionar los autores que la realidad es muy rica en hechos, actos y situaciones que enriquecen los casos que se le presentan al juez. Por tanto, pretender que una situación A sucede de forma lógica, una consecuencia B, en el sentido de A, entonces B, siendo A la regla general, norma jurídica general y abstracta, de la que se deduce una decisión judicial B, norma particular y concreta. No reconoce la riqueza de cosas y fenómenos que existen en la realidad social. No se puede separar al derecho de la realidad social, de lo que sucede en el mundo y la sociedad. Y por el contrario, la ley, que resulta ser histórica, en el sentido de que una norma positivizada sobrevive más allá del momento histórico en el que es expedida, debe aplicarse a situaciones que el legislador no pudo prever al momento de su debate, expedición y sanción. Por tanto, los hechos sociales e individuales de las personas resultan siendo relevantes para la actividad de encontrarle sentido a las normas jurídicas generales. Lo anterior se relaciona con la expresión de Posner 2011 de que uno de los problemas de la ley es el que le dice muy poco al juzgador. También sostiene Heck y Hesse que hay en dicho sentido 3 escenarios o escalas normativas que van de la más general a la más específica: la Constitución, la ley general y las decisiones judiciales, siendo cada una de ellas un orden normativo diferenciado pero complementario. La Constitución se encarga de señalar normas excesivamente generales categorizadas, las más de las veces como principios y valores. La legislación establece normas generales en menor sentido que la Constitución, adecuando a las situaciones y hechos sociales, mientras que las decisiones judiciales son la concreción de lo anterior a hechos particulares. Dentro de cada actividad de concreción, la concreción constitucional de los aspectos más relevantes de una sociedad, la concreción legal de la Constitución en normas de contenido general y la concreción judicial de la ley en normas particulares. Lo que importa es el método racional que explica el procedimiento de concreción, mas no la generalización de una interpretación exacta, inequívoca y única. Observe este ejemplo. En Colombia se funda una Asamblea Nacional Constituyente que establece valores superiores que deben ser protegidos por la Constitución. Así, la Constitución protegió la libertad de cultos en el sentido de permitir que todas las personas pudieran profesar la idea religiosa y el culto a la deidad con la que se identifican en un plano espiritual, habiendo concretado un principio de respeto entre las personas que componen la sociedad colombiana. A continuación, el Congreso de la República expidió normas de contenido legal, general y abstracta, como es el caso de la Ley 134 de 1994, que dice en su artículo 1: el Estado garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política. Este derecho se interpretará de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por la República. Finalmente, el juez concreta el derecho a partir de las sentencias dictadas, como sucedió con la Corte Constitucional, que dijo, en sentencia T-662 de 1999, para definir el contenido del derecho a la libertad de cultos, lo siguiente: la libertad de cultos, entendida como el derecho a profesar y a difundir libremente la religión, es un derecho fundamental indispensable en una sociedad democrática, participativa y pluralista, que reconoce la necesidad de la autorrelación del individuo y la garantía de la dignidad humana. Por ende, las libertades de religión y de cultos hacen parte esencial del sistema de derechos establecido en la Constitución de 1991, junto con el mandato de tolerancia
que se encuentra íntimamente ligado a la convivencia pacífica y al respeto de los valores fundantes del Estado colombiano. El Estado como punto de partida, el papel de la Constitución. La concreción judicial de Heck y Hesse destaca la función del Estado y particularmente la Constitución como dogma dentro de una sociedad. En tal punto, los principios sobre los que descansan uno y otra son los mismos que deben observar los jueces al momento de dictaminar sus decisiones judiciales, especialmente los principios de seguridad jurídica, certeza y justicia. Esta posición implica una crítica al positivismo jurídico que señala que la función del juez es determinar, escoger la solución en el caso puesto a su conocimiento, que se trate de un caso difícil por la inexistencia de una regla específica de decisión, de la oscuridad de ella o por la contradicción entre dos o más normas generales. Los principios aludidos en el párrafo anterior, junto con los que se contienen en la Constitución, le permiten al juez concretar la decisión a partir de los elementos tanto normativos como empíricos, los elementos de los hechos sociales. Defienden una nueva visión de la dualidad de Estado, sociedad, y llaman la atención acerca de la importancia de las decisiones como forma de normativizar los casos precisos. Esto nos lleva a otro punto importante, el de la Constitución y la hermenéutica. Lo primero a señalar es que la hermenéutica sirve como elemento integrador entre las distintas normas jurídicas, sean ellas constitucionales, legales o jurisprudenciales. Dentro de la función del juez al momento de concretar la norma se encuentran la de conocimiento y exactitud. Sobre la primera, Hesse afirma que el juez debe conocer el contenido de las normas que debe aplicar y su ubicación dentro de la estructura. Cuando se refiere al contenido formal, está refiriéndose a la estructura lingüística y de su ubicación como norma constitucional, legal, administrativa o decisión judicial. Para ello, es importante que el Estado cuente con aprobación por parte de la sociedad con el fin de que se identifiquen los principios políticos en general con los valores morales de los individuos, y de esta forma el Estado cuenta con legitimidad, así como las instituciones generadoras de derecho, y garantiza la supervivencia de las normas que, como se vio con anterioridad, son expedidas en un momento histórico concreto, pero aplicables en distintos tiempos. ¿Sabías qué? ¿O sabías qué? La Corte Constitucional de Colombia se refirió a la función de concreción judicial por medio de la sentencia C-836 de 2001, reiterada en sentencia unificada 113 del 2018 de la siguiente manera: la función creadora del juez en su jurisprudencia se realiza mediante la construcción y ponderación de principios de derecho, que dan sentido a las instituciones jurídicas a partir de su labor de interpretación e integración del ordenamiento positivo. Ello supone un grado de abstracción o de concreción respecto de normas particulares, para darle integridad al conjunto del ordenamiento jurídico y atribuirle al texto de la ley un significado concreto, coherente y útil, permitiendo encauzar este ordenamiento hacia la realización de los fines constitucionales. Por tal motivo, la labor del juez no puede reproducirse a una simple atribución mecánica de los postulados generales, impersonales y abstractos consagrados en la ley a casos concretos, pues se estarían desconociendo la complejidad y la singularidad de la realidad social, la cual no puede ser abarcada por completo dentro del ordenamiento positivo. De ahí se deriva la importancia del papel del juez como agente racionalizador e integrador del derecho de un Estado. De esta forma, la credibilidad del ordenamiento jurídico garantiza al intérprete su conocimiento formal, ya que el contenido de la norma termina en la interpretación. Alfred da Silva, página 225. Esa función judicial de hacer realidad la Constitución es la máxima concreción posible,
posterior al puente que hace la legislación con la realidad, que podría diagramarse de la siguiente manera. Asamblea, viene el cuadro y dice Constitución Política de Colombia, artículo 19. Entonces arriba Asamblea Nacional Constituyente, protección a la igualdad, obsolescencia de la Constitución del 86 y que se retribuye en un Estado de Derecho. La Ley 133 de 1994, en su mapa conceptual dice, necesidad de reglamentar la libertad religiosa, la cual crea funciones específicas de la Iglesia. La sentencia C-836 del 2001 crea hechos concretos que generan un conflicto de derechos y un juez toma una decisión respecto a la aplicación del derecho a un caso concreto. Es bueno ver la figura, muchachos, concreción en las actividades normativas. Es la figura 3. La figura anterior permite la concreción de cada norma, vistas rodeadas de una serie de fenómenos, hechos y necesidades, de lo cual no es posible desprenderse. De acuerdo con lo señalado por Heck y Hesse, en el 98 explicado, se puede decir que la Constitución obedece a una serie de hechos sociales globales, dentro de los que se destacan, entre paréntesis, a forma de ejemplo y sin ser los únicos ni los más relevantes, cierro, la necesidad de reforma de la Constitución de 1886, el movimiento de la séptima papeleta que terminó con el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente, la inclusión de la cláusula de Estado Social de Derecho y de igualdad dentro del texto. B. Se expide una norma basada en la necesidad de concretar acciones de las normas constitucionales, siendo un ejemplo de ellas las obligaciones legales que tienen las confesiones religiosas, como la de registrarse ante el Ministerio del Interior. C. Finalmente, ante un conflicto generado por el choque de derechos de dos o más personas, se somete a juicio dicho problema, debiendo ser resuelto por un juez, que sucede con la Corte Constitucional como juez de cierre en materia constitucional. Para Hesse, las particularidades muchas veces moldeadas jurídicamente de esas condiciones conforman el ámbito de la norma o de la totalidad de las realidades afectadas por una prescripción del mundo social que se destaca por el orden, fundamentalmente a ser expresado en el texto de la norma, el programa de la norma como parte integrante del tipo normativo. Página 50. Va un enredado, pero recuerden, es una lectura somera en la cual ustedes pueden profundizar más fácilmente luego. Finalmente, es necesario referirse a los elementos para la actividad de la concreción como una forma de interpretación, creación y argumentación del derecho. Hay que tener en cuenta que Heck y Hesse van a criticar las posibilidades de la opción Hart 2017 y de descubrimiento de Dworkin 2012 del derecho, pues más que un método de interpretación único, lo que destacan es la necesaria integración de las normas con factores sociales, históricos y políticos concretos. Dichos elementos son la precomprensión. El intérprete debe tener conocimientos previos que le permitan acercarse al contenido general de la norma. Dichos preconceptos o conocimientos previos deben ser de todo tipo: teóricos sobre la materia en la que versa la norma general, históricos sobre el momento en que se va a aplicar la norma, empíricos sobre la situación en conflicto, y políticos y valorativos sobre las intenciones y fundamentos de la norma general. Cuando conoce de forma preconcebida lo anterior, podrá proyectar una decisión y justificarla. B. Conciencia histórica y hermenéutica. Es importante, pues le permite al intérprete eliminar los prejuicios que puedan llegar a afectar la decisión a tomar, tratando de mirar el sentido más natural de las cosas puestas en su conocimiento. C. Entendimiento o comprensión. Sobre el contenido y la aplicación de la norma general a situaciones particulares, es decir, debe comprender la función que cumple la aplicación de la norma y la necesidad de ser concretada
en una situación problemática. Referencias: Alfrenda Silva, 2006, Hermenéutica Jurídica y Concreción Judicial, Código Penal Ley 599 del 2000, Constitución Política de Colombia, Corte Suprema de Justicia, Dworkin 2012, Los derechos en serio, Hart, El concepto del derecho, Hesse, Elementos de derecho constitucional de la República Federal de Alemania, Kelsen, La teoría pura del derecho, editorial Porrúa, Ley 133 de 1994, por la cual se desarrolla el decreto de libertad religiosa y de cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política, Ley 134 de 1994, Posner, Como deciden los jueces, Marcial Pons, Real Academia Española, concreto, en Diccionario de la Lengua Española. Información técnica, Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad. Escenario 5, Teoría de la Subsunción. Autor: César Alberto Correa Martínez. Asesor pedagógico: Natalia Carolina Ramos Martínez. Diseñador gráfico: Alejandra Daza Hurtado. El material que acabo de leer pertenece al Politécnico Gran Colombiano. Les habló Juan Carlos Tejero Medina, para servirles siempre. Ojalá que comprendamos lo que acabo de leer. Un abrazo y nos vemos en clase. Chau, chau.